Buenas tardes a todos. Nosotras somos alumnas de la Escuela Normal Superior Dr. Agustín Garzón Agulla. Estamos cursando el profesorado de nivel primario. Este espacio curricular se llama Alfabetización Inicial, que está a cargo de la docente Saldaño María Laura. El tema que vamos a explicar hoy junto a mi grupo se llama Alfabetización, Currículum y Fracaso Escolar. El grupo está formado por las siguientes integrantes: Cid Janina, Cuello Soledad, Gómez Jessica, Polari Soledad, Rodríguez Shirley, Sosa Jocelyn y Ulluga María Eugenia. Leer y escribir lo real, lo posible, lo necesario de Delia Lerner. La autora nos plantea que debemos partir desde los diseños curriculares, estos documentos curriculares que tienen carácter prescriptivo y que recorren un itinerario de problemáticas. La autora nos plantea 3 tipos de problemática y que se inicia en lo que es la problemática acerca de la didáctica. Dice que se necesita un análisis profundo sobre la didáctica para poder encontrar las soluciones a lo que se requiere. En segundo lugar, nos propone una transformación didáctica y esto tiene que ver directamente con la transposición didáctica. Dice que estas instituciones llegan con una naturaleza de las cuales cargan presiones y restricciones que derivan de una función social. Además, dice que debemos prever cómo articular la propuesta que se intenta enseñar con la práctica y las necesidades de estas presiones que tienen las instituciones. Por último, y como en tercer lugar y tercera problemática de la didáctica fundamental, es la de la preservación del sentido del saber. Se trata de hacer un control exhaustivo sobre las modificaciones que se realizan para poder preguntarse qué es lo necesario y qué se puede evitar de estos contenidos, para no desnaturalizar el saber. Lo esencial es presentar cada contenido de manera interpretable, de manera que el conocimiento previo de los estudiantes constituya un desafío con el conocimiento, con el saber enseñar. Estos documentos curriculares debieron ser atravesados por una toma de decisiones. Entre ellos debieron asumir unas responsabilidades de estas prescripciones aquellas personas que fueron trabajando cada uno de los contenidos. Debieron hacer también una necesidad de una investigación didáctica. Estos contenidos debían ser atravesados por una serie de etapas. En primer lugar, por una selección que se intentaba tratar de evitar el alejamiento posible entre el objeto de la enseñanza y el objeto social de referencia. Por otro lado, se habló de una jerarquización como una segunda etapa y que estos contenidos debían estar establecidos en una serie de prioridades. ¿Pero qué sucede en la lectura y la escritura? En la lectura y la escritura, el propósito fundamental era de inculcar a estos alumnos o a los niños a una comunidad de lectura y de escritura. Estos alumnos que como ciudadanos de la cultura escrita están insertos de acuerdo a unas prácticas sociales. Estas prácticas sociales de escritura y las prácticas sociales de lectura. Ahora bien, nosotros lo vimos reflejado a esto en la institución donde estuvimos haciendo las prácticas intensivas de tercer año. En la escuela y más precisamente en las aulas se encontraba esta interacción con otras personas que estaban dentro de la misma de ella y con sus pares. Se pudo observar que ellos propiciaban este confrontamiento de ideas que se podría realizar a través de algunas interpretaciones que realizaban entre los alumnos con la lectura de los cuentos, en primer lugar. En segundo lugar, se pudo observar también que podían compartir la lectura y realizar tanto individual, interpersonal, como también grupal. Delia Lerner nos dice que para formar lectores y escritores debemos dedicar tiempo a las prácticas sociales de lectura y escritura, en distintas situaciones que llevan a los niños a leer y escribir, como decía mi compañera Jessica.
También permite relacionarse con otros, porque es muy importante construir el objeto de enseñanza desde la práctica social. También se debe tratar que la presentación del objeto de enseñanza favorezca tanto la fidelidad al saber o a la práctica social que se pretende comunicar, como las posibilidades del sujeto de atribuir sentido personal a ese saber, ¿sí? De allí surge la necesidad de que el alumno advierta de manera clara el propósito de los destinatarios implicados en la práctica social propuesta. Al actuar como lectores y escritores, los alumnos tendrán la posibilidad de apropiarse de contenidos lingüísticos que adquieren sentido en el marco de las prácticas. Es así como surgen estas prácticas de lectura y escritura y se constituyen progresivamente en fuente de reflexión metalingüística. Lerner nos habla de los quehaceres implicados en una práctica social de lectura y escritura como la función que persiguen, como por ejemplo, la función sería de comentar, de compartir una lectura, confrontar con otros lectores las interpretaciones generadas de un libro o noticia, y en este caso el de las bibliografías. A un nivel más privado, en cuanto a los quehaceres, podemos observar situaciones como releer el texto, verificar lo que se ha comprendido cuando se detecta incoherencias. Entre los quehaceres del lector, que involucran interacciones con otras personas acerca de los textos, se encuentra comentar o recomendar lo que se ha leído, compartir la lectura, confrontar con otros lectores las interpretaciones generadas por un libro o una noticia, discutir sobre las intenciones implícitas en los titulares de ciertos periódicos. Entre los quehaceres del escritor, podemos distinguir entre lo compartido y lo privado. Cuando hablamos de privado, la escritura obliga al que le ejerce tener presente el punto de vista de otros futuros lectores. También decir los aspectos de qué se tratan en el texto, planificar supone determinar probablemente conocimientos de los destinatarios que implican una lucha solitaria con el texto y un constante doblamiento del escritor, que intenta presentar lo que se sabe o piensa el lector potencial. Estas exigencias llevan a poner en acción otros quehaceres de las dimensiones interpersonales, lo cual le permite al alumno comprender que los distintos contextos discursivos determinan variaciones en el lenguaje, activando determinados quehaceres. Y de esta manera, la alfabetización no quedaría reducida a una mera transcripción, decodificación y codificación de signos carentes de significados para el alumno. Basándonos en los apartados de Delia Lerner, nuestro objeto de enseñanza serán las prácticas sociales de lectura y escritura, lo que supone incluir a los textos sin limitaciones de objetos de enseñanza, sino que sean utilizados como medio para la construcción del conocimiento. Las propuestas que realizamos dentro de los quehaceres del lector y el escritor, del quehacer del escritor es la redacción de cartas de los alumnos utilizando la imaginación para realizar una descripción del colegio donde asisten para compartir con alumnos de otro colegio. Y los quehaceres del lector sería la exploración y la lectura de las cartas recibidas del colegio donde se enviaron las cartas. La intervención docente, la docente les va a leer una carta como ejemplo de lo que deben realizar en sus producciones libremente y deberán escribir en sus cuadernos para recolectar datos. Estas cartas serán enviadas por el correo argentino. La segunda propuesta es leerles distintas versiones del cuento de Caperucita Roja, como por ejemplo de los hermanos Grimm, de Charles Perrault, donde ellos puedan tener un amplio conocimiento de este cuento y de otros autores. Dentro del quehacer del escritor, la actividad sería cambiar el final de uno de estos cuentos. Estas distintas versiones le dan hincapié a producir otra versión para los alumnos. En este caso, un final distinto. La intervención del docente sería guiarlos a los alumnos en la redacción a realizar.
Vamos a empezar caracterizando el enfoque sociocultural según Vygotsky. ¿Qué nos dice Vygotsky? Que los procesos psicológicos del ser humano solamente pueden ser entendidos mediante la consideración de la forma y el momento de su intervención durante el desarrollo. Constituye la relación que establece entre el pensamiento y el lenguaje. Señala que en el desarrollo ontogénico ambos provienen de distintas raíces genéticas. En el desarrollo del habla del niño se puede establecer una etapa preintelectual y en su desarrollo intelectual una etapa prelingüística. Las dos siguen líneas separadas, independientemente una de la otra. En un momento determinado, estas líneas se encuentran y entonces el pensamiento se torna verbal y el lenguaje racional. Se relaciona con el uso de instrumentos mediadores, que nos estamos refiriendo a las herramientas y los signos, para entender los procesos sociales. Por último, la interacción de los contextos sociohistórico y cultural hará que el sujeto logre desarrollar sus potencialidades, que serán sus inicios de apoyo de su progreso como individuo y aprendiz. Vamos a hablar sobre la interacción entre el aprendizaje y el desarrollo. Pero antes, Vygotsky nos dice que todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa. Todo niño ya ha tenido experiencia antes de entrar a la fase escolar. Por tanto, aprendizaje y desarrollo están interrelacionadas desde los primeros días de vida en el niño. Ahora sí, vamos a desarrollar los dos niveles que nos explica Vygotsky, que son los siguientes. El nivel evolutivo real, que comprende el nivel de desarrollo de las funciones mentales de un niño. Hace referencia a las actividades que los niños pueden realizar por sí solos y que son indicativas de sus capacidades mentales. El nivel de desarrollo potencial, en este caso, si se le ofrece ayuda o se le muestra cómo resolver un problema y lo soluciona, es decir, si el niño no logra una solución independientemente del problema, sino que llega a ella con la ayuda de otros. Todo esto nos da a que aprender bajo la guía de un maestro varía en el curso de su aprendizaje. ¿Y qué nos define esto? A la zona de desarrollo próximo, que tenemos dos: una zona de desarrollo mental prospectivamente y un desarrollo mental retrospectivamente. El primero son aquellas funciones que todavía no han madurado pero que están en proceso. Y el segundo es el nivel real de desarrollo, que revela la resolución independientemente de un problema. Define las funciones que ya han madurado. El aprendizaje y desarrollo se fundamenta en la ley genética general. ¿Qué dice esto? Que toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en dos planos. Primero en el plano social y luego en el plano psicológico. Vamos a conocer ahora las implicaciones educativas que nos define Vygotsky. En este caso tenemos tres. La primera, desarrollo psicológico visto de manera prospectiva. Se evalúan las capacidades o funciones que el niño domina completamente y que ejerce de manera independiente. Los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo. Esa es la segunda. Y nos dice: la trayectoria del desarrollo es de afuera hacia adentro, por medio de la internalización de los procesos interpsicológicos. Y el último es la intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura e individuo. La intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial para el proceso del desarrollo infantil.
yo voy a hablar sobre la relación entre el enfoque sociocultural y el diseño curricular. La relación que existe entre el enfoque de Vygotsky y el diseño curricular es en el que Vygotsky plantea que los niños desarrollen su aprendizaje mediante la interacción. Entonces, dentro del diseño curricular, lo que plantea es que los niños interactúen en el grupo de ellos, en el grupo de pares, para que ellos aprendan a ser sociables, a introducirse dentro del grupo que han conformado. Dice que una de las estrategias, ¿no? Para aplicar las teorías de Vygotsky es que animemos a los niños a que hablen entre ellos, a que hablen en privado, a que dialoguen, en que levanten la mano para dar una opinión. Esto es lo que les va a ayudar a regularizar su aprendizaje y su conducta. También puede ser a motivar el aprendizaje colaborativo para que los niños y adultos se involucren en actividades colaborativas. Estas estrategias pueden ser plantear un tema, entonces que los niños levanten la mano, cada uno dé su postura, de qué es lo que piensa, de lo que está pensando, lo que quiere compartir con el resto de sus compañeros. Para esto también necesitamos que los docentes que van a estar dentro de este espacio sean docentes activos. Bueno, esta teoría nos deja una gran enseñanza que, si bien es concibido en el contexto que nos rodea, nos da grandes medios para poder desarrollarnos de mejor manera. También nos muestra la manera en cómo tenemos que hacer. Cómo podemos hacer dentro de la lectura y la sociedad influye mucho el desarrollo de un pequeño, así como las tradiciones, costumbres e incluso la manera de desarrollarse o realizarse cambian. Habla de las costumbres porque dentro de una sociedad no todas las costumbres son las mismas. Eso también va a depender en la zona o en el colegio que estén. Hay muchos niños inmigrantes, entonces que no comparten la misma cultura, no comparten a veces ni la misma lengua. Entonces es un poco complicado esto de querer relacionarse entre la docente y el niño, porque el niño tiene otra cultura, otro tipo de idioma, entonces el niño tiene que adaptarse a esto. Bueno, otro tema que vamos a hablar es sobre dos escenarios que suelen darse con mayor frecuencia dentro del ámbito escolar, que corresponden a lo que es la deserción escolar y la repitencia escolar. Nosotras tomamos como referencia algunos aportes del diseño curricular que consideramos pueden servir para evitar estos dos escenarios nombrados anteriormente. En principio, tomamos la idea de alfabetizar, en este caso alfabetizar haciéndolo a través de una intención que sería donde se promueva lo que es comprender, descubrir y conocer lo que son las funciones del lenguaje. Además, apropiarse reflexivamente y en situaciones de los modos de representación que tiene el lenguaje escrito y las funciones del lenguaje. También, consideramos de importancia lo que es el papel del docente, ya que éste deberá generar algunas experiencias y aprendizajes que sean de calidad para que sea posible justamente unas experiencias de interacción tanto con otros lectores y escritores como con el lenguaje escrito. Y por último, también lo que sería la escuela, que ésta va a tener que generar algunas acciones para que se eviten estos dos escenarios. Dentro de estas acciones puede la escuela ampliar y
y diversificar lo que son las experiencias, las situaciones e incluso lo que son los materiales de lectura. También es necesario que fortalezca lo que es la capacidad de construcción de sentido y que enriquezca lo que son las experiencias de interacción con diferentes materiales escritos. Bueno, nosotras rescatamos lo que es la idea de una concepción de alfabetización considerada como una prioridad social y cultural y no solo escolar. Al tomar esta idea de alfabetización, consideramos que se van a poder evitar estos dos escenarios, tanto la repitencia escolar como la deserción escolar. También nos pareció interesante la frase que dice Pérez Abril, que acá nosotras lo citamos, dice: el proyecto alfabetizador de la escuela se orienta a garantizar que todos los estudiantes, desde el comienzo mismo de la escolaridad, participen de los beneficios y alcances de pertenecer al mundo letrado. Para evitar la deserción y la repitencia escolar, hay diversos niños que necesitan un tiempo más prolongado para beneficiarse con la mediación del docente y con oportunidades, ya sea participar en situaciones de lectura, escritura y de oralidad. O sea que deben tener diversos propósitos que puedan vincularse con distintos portadores de los textos, apropiarse del sistema y la convención de la lengua escrita y aprender a confiar en sus posibilidades de expresión y de comunicación. Hay posibilidades de que si un niño no alcanza los saberes esperados en primer grado, lo pueda lograr a medida que pasa el ciclo. Pero para que esto se dé, deben tener una disposición especial de parte de los maestros, donde generen estrategias que le permitan al niño poder beneficiarse con la interacción de sus compañeros más avanzados, poder participar en nuevas estrategias, tener más oportunidades y sobre todo más apoyo. Es indispensable que las situaciones de lectura y escritura estén presentes el día a día en el aula y se sostengan en el tiempo, ya sea con propósitos comunicativos, que es para qué se lee y para qué se escribe, y con propósito didáctico, que es decir lo que nosotros queremos que nuestros estudiantes aprendan. Partiendo desde la idea de alfabetizar, es muy importante destacar que tanto en la etapa inicial del primer ciclo como en la continuidad del proceso, que es el segundo ciclo, no implica instruir a los estudiantes en el conocimiento del sistema de escritura y los portadores, tipos y géneros textuales, sino promover situaciones que le permitan descubrir, conocer y comprender las funciones sociales del lenguaje escrito y apropiarse reflexivamente de los modos de representación del lenguaje, que esto corresponde a un sistema alfabético de escritura, como la forma de relación social que se realizan a través de ello. Como nos dice el diseño curricular de la provincia de Córdoba, tomado como referencia, a partir de la idea de una concepción de alfabetización, tomada donde es considerada como una prioridad social y cultural, y no solo escolar, se puede decir que es una de las maneras de evitar estos escenarios que se suelen dar con mayor frecuencia en el ámbito escolar. El proyecto alfabetizador de la escuela se orienta a garantizar que todos los estudiantes, desde el comienzo mismo de la escolaridad, participen de los beneficios y alcances de pertenecer al mundo letrado, como nos dice Pérez. Como nos dice el diseño curricular, es necesario que desde las escuelas propiciemos situaciones de enseñanza y aprendizaje y garanticemos igualdad en posibilidades para el acceso de los beneficios de alfabetización. Existen distintos principios para que se cumpla correctamente lo anterior y estos son: la frecuenciación de los textos realmente utilizados en la cultura, la exploración e interacción con los textos y la posibilidad de actuar como lectores.
la oportunidad de poner en juego las capacidades que poseen para avanzar en la comprensión de los significados y usos del lenguaje escrito. La construcción de aprendizaje es cada vez más complejo sobre los quehaceres del lector y del escritor, entre otros. Esperamos que este videito les sirva, les sea útil. Muchas gracias. Nosotras fuimos